Audio 30. Analizando seguridad y defensa. Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Artículo 30. Soy Leticia Benítez y el programa de hoy trata sobre cómo conseguir estar informados, estando a la vez seguros, pero libres de toda manipulación mediática. Contamos con Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor. Hablaremos sobre su nuevo libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente. La desinformación, las fake news, son términos que en los últimos años se han planteado como un problema grave para la seguridad. Supone una amenaza tanto para los usuarios como para la defensa de todo un país. Hoy en día compartimos una gran cantidad de datos personales en el mundo virtual. Y esto se puede usar, en palabras de Pedro Baños, para subyugar completamente al conjunto de la sociedad. También un país enemigo puede aprovecharse de esta información. Como es improbable que nos desvinculemos de estos avances tecnológicos, ¿cómo usarlos de forma que nos sea favorable? Lo primero, para estar informados, seguros y libres, hay que comprobar que el contenido que recibimos sea cierto. Pero esto puede resultar difícil. Dice Pedro Baños que uno de los obstáculos es la sobreabundancia de información. Esa sobreabundancia de información lo que hace es distraernos debido a que no seamos capaces de reflexionar, de pensar, precisamente porque no nos da tiempo, porque no acabamos de ver una noticia cuando ya nos ha llegado la siguiente o muchas siguientes. Por eso Pedro Baños sostiene que es imprescindible luchar contra esta sobreabundancia. Recomienda hacerlo a nivel personal, con el mayor esfuerzo posible. ¿Pero qué medidas adoptar? El autor propone varias pautas. Tenemos que seleccionar muy bien nuestras fuentes de información. Tenemos que ser conscientes de a quién seguimos en las redes sociales, que sean personas, organismos, medios, que sean verdaderamente confiables en la medida de lo posible, y también seleccionar muy bien no solamente las fuentes, sino también aquellos temas que de verdad nos interesen y que sean significativos para nuestra vida. Lo más importante es encontrar la verdad, porque ahí es donde reside la verdadera libertad. Por eso, el autor del dominio mental resalta la importancia de pensar por uno mismo. Lo primero, además de seleccionar muy bien las fuentes, es recibir datos y que seamos nosotros mismos los que hagamos el análisis. No permitamos que nos den los análisis ya hechos. El análisis con datos muy variados, con datos lo más contrastados y fiables posibles, los tenemos que hacer uno mismo. Sin embargo, nos vemos expuestos a la desinformación constantemente. Por eso, a la hora de hacerle frente, es importante no querer abarcar todos los temas, especialmente cuando se trata del análisis geoestratégico. No intentar abarcar todo, porque sería imposible hoy reflexionar, hacer análisis sobre cualquier información que podamos recibir a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Por otro lado, como ya abordamos en un episodio anterior, con el COVID el sector sanitario ha sufrido un gran número de ciberataques. Los datos médicos son los más privados y los más esenciales de nuestra vida. Con ellos se pueden saber los aspectos más vulnerables de las personas. Así explica Pedro Baños que el valor de nuestros datos sanitarios no tiene precio. El valor es enorme porque puede servir, por ejemplo, para que denieguen a alguien un seguro de salud, de vida, y además que las primas de esos seguros sean muy diferentes dependiendo de los datos que hayan obtenido precisamente sobre nuestros datos sanitarios. Es decir, que tiene una gran importancia, incluso llegado el caso extremo, como puede pasar con los datos relativos ahora mismo a la pandemia del coronavirus, que nos dejen entrar o no en determinados países, incluso en determinados edificios o en determinados lugares públicos. Y es que el conocimiento de esta información sanitaria no solo supone la exposición del individuo, sino que se presenta como una amenaza para la sociedad en su conjunto. Así se pueden saber muchas tendencias, muchos gustos, preferencias, vocaciones de barrios, de poblaciones enteras o incluso de todo un país. Y por tanto, siempre que se conoce en detalle a las personas y a las sociedades, esto las hace mucho más vulnerables y que sean más fácilmente atacables y más con los medios que actualmente permite la tecnología. El poder ya no está en el control físico, ahora reside en quien posea la información. Dice el libro El dominio mental que quien controla la mente de los ciudadanos controla sus decisiones.
De hecho, un país adversario puede beneficiarse de los datos de otro, conocer su lado más vulnerable y conseguir así una ventaja a la hora de atacarlo. El adversario, al darse cuenta de que existe una vulnerabilidad, va a intentar profundizar en ella, va a intentar agudizarla, abrir la brecha de esa diferencia, de esa polaridad, precisamente para destruir desde dentro las sociedades. Es un clásico, pero que también hoy en día la tecnología permite realizarlo con mucha mayor efectividad. En las redes sociales es fácil encontrar información sesgada. Las opiniones son cada vez más radicalizadas y la sociedad se divide. Esto repercute en el ámbito de la defensa. Se debilita la imagen y con ello la capacidad disuasoria del país. Pedro Baños comenta que al individualizar la sociedad, al hacer que nos enfrentemos unos contra otros, nos volvemos más frágiles. Al estar rotos, al no tener valores comunes, al estar pensando incluso parte de los ciudadanos de un país en ver cómo terminan de destruir, de desgajar, de descomponer, de desestructurar ese país, eso será aprovechado por otros países adversarios de este, precisamente para atacarle y que todavía la vulnerabilidad sea mucho mayor. Por eso, uno de los mayores retos de la actualidad es encontrar el límite entre seguridad y libertad. Este, indiscutiblemente, es uno de los temas más debatidos. El autor del dominio mental propone cómo encontrar un equilibrio. Sin seguridad no hay libertad. Sería imposible ejercerla, pero también es verdad que no podemos llegar a que esa seguridad constriña, limite de un modo significativo las libertades individuales. Siempre debe existir ese equilibrio, un equilibrio que debe proceder de las necesidades de los ciudadanos, de la sociedad, y no permitir que sea impuesto por las administraciones, por los gobiernos de turno. Al final, la desinformación y la manipulación mediática son amenazas con las que debemos empezar a luchar, y la clave es estar verdaderamente informados. Solo así seremos los dueños de nuestra propia vida. Le agradecemos su contribución al coronel Pedro Baños y su nuevo libro El dominio mental, la geopolítica de la mente. Nos vemos en el siguiente podcast de Artículo 30. Abordaremos de nuevo con Pedro Baños la guerra psicológica, el narcoanálisis y la influencia de la tecnología en los conflictos. Gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Audio 30. Analizando seguridad y defensa.